Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del terror. Como siempre y antes de nada me presento, yo soy Wiz y si me conoces espero que me hayas echado muchísimo de menos. Espero que estéis pasando una buena entrada de primavera, que los alérgicos pues bueno no os esté afectando mucho. Y nada, ya sabéis que para proseguir os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa y podéis darme ideas o preguntarme cualquier cosa. Así que nada, vamos a comenzar con el capítulo bien cargadito de hoy. Espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comencemos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape their whispers in the dark. ¿Y dónde vamos a viajar hoy? ¿A qué época? Bueno, pues es un caso que a lo mejor algunos de vosotros conocéis un poco, pero no del todo. Así que os voy a traer absolutamente todos y cada uno de los detalles. Y nos vamos a ir a Francia en el año 1626. Sé que esto no es ninguna pista, pero si os digo la ciudad, a lo mejor sí que ya os empieza a sonar. Nos vamos a ir a London, donde en esa época la mayoría de las personas que iban allí pues eran protestantes, y en esa ciudad pues se fundó un convento de monjas ursulinas para reforzar un poco el catolicismo que se había perdido. Había 17 religiosas que llegaron y entre ellas estaba Jane Lebelsier. Como más bien la conocían, era Juana de los Ángeles. Y es que esta mujer era de baja nobleza, pero su vida estuvo marcada por una enfermedad infantil que la dejó de talla diminuta. Y además tenía así como la espalda un poquito encorvada. A pesar del físico de ella, su carácter era totalmente arrebatador. Pues era una mujer bastante ambiciosa y además parecía que ocultaba ciertos secretos. Lo que esta hizo fue llegar a superiora a los 27 años, o sea, era muy joven. Las madres superioras suelen ser bastante más mayores, por si no lo sabíais, pues ya os lo cuento yo. Y bueno, en esta misma ciudad había otra persona que era muy llamativa, y este era Urbain Grandier, un sacerdote que llegó a esta ciudad, a London, en 1617. Y bueno, era bastante contraste con la persona de Juana. Y es que este hombre era un embaucador. Era elegante, culto y bueno, poseía lo que llamaríamos a día de hoy una palabrería, ¿vale? Que extasiaba a las mujeres de la alta sociedad. Os recuerdo que este hombre era sacerdote. Pues bueno, al fin y al cabo, Grandier no respetaba el voto de castidad y se dice que sedujo a la hija del fiscal y la dejó embarazada. Evidentemente, como podéis comprender, su arrogancia lo llevó a tener bastantes enemigos mortales, como el canónigo de Miñón, quien esperaba el momento justo para que se cayera.
Y bueno, Juana se obsesionó con Grandier y le pidió ser el director de su convento, pero él no le interesaba, así que rechazó la oferta y siguió siendo sacerdote parroquial en Lundún, totalmente ajeno a lo que pasaba allí. A quien mandaron como confesor fue bastante casualidad y fue el canónigo de Miñón. Y esto fue como abrir las puertas a ciertos fenómenos. Por las noches las monjas comenzaron a ver figuras oscuras, escuchaban cadenas, sentían presencias extrañas e incluso decían que algunas entraban por la ventana. Tenían trances bastante violentos, lanzaban gritos como si fueran animales y además rechazaban la comunión. Miñón vio aquí una oportunidad y certificó que estas 17 mujeres estaban poseídas y convirtió los exorcismos en un espectáculo masivo. En la capilla, ante multitudes sedientas de aquello, Juana de los Ángeles se retorcía en su cama y los cronistas decían que rechinaba los dientes, que gritaba mientras que Miñón le metía los dedos en la boca para conjurar a los demonios. Y además decía ella que las entidades que tenían dentro eran Asmodeo, Zabulón, Iscarón, Leviatán, Balaam y Behemoth. Vamos, lo que viene siendo toda la cofradía demoníaca dentro de ella. Bajo este supuesto control infernal, Juana lanzó una acusación definitiva. Sí, es lo que estáis pensando. Urbain Grandier les había enviado un ramo de rosas que contenía un pacto con el diablo para hechizarlas. Además decía que se les aparecía de forma espiritual y que las había embrujado. Y también pues ya decía que les enviaba las entidades esas que entraban por las ventanas para poseer al resto de sus compañeras. Evidentemente esto fue la clave perfecta para que todos los enemigos de Grandier se juntaran y tuvieran la prueba que necesitaban: brujería. Así que lo acusaron oficialmente, se defendió evidentemente sin éxito, ya sabéis cómo era la Inquisición en aquella época, y bueno, debido a que pues hizo muchísimas enemistades, como os contaba, entre ellos pues alguien que mandaba muchísimo en esa época y que os va a sonar, ya os lo aseguro, y era el cardenal Richelieu, quien tuvo un enfrentamiento bastante cruento con Grandier en el castillo de Lundón porque lo querían derruir para ampliar la muralla, pero evidentemente pues Urbain logró detener todo aquello, con además todos los que vivían en el pueblo, y esto pues no le gustó al cardenal Richelieu. Así que bueno, el juez dijo que tendrían que juzgarlo. El juez que fue exactamente, perdonadme por la pronunciación, es Laubardemont. Y bueno, ya os podéis imaginar que el juicio fue una farsa llena de irregularidades, de testimonios bastante contradictorios, incluyendo pues el supuesto pacto firmado con el diablo, que hoy sabemos evidentemente que fue falsificado. Lo más terrible fue el interrogatorio, porque ya sabéis que bueno, tenían que pasar unas ciertas pruebas para ver si eras brujo o bruja o no, pero pues, ya os contaré más detenidamente las pruebas que se les hacían, pero eran que sí o sí todos somos brujos. Entre ellas os puede sonar buscar las marcas del diablo, que todos tenemos alguna mancha de nacimiento, algún lunar más grande, una peca. Bueno, pues lo que hacían en ese instante era clavarte cualquier cosa, incluso prender fuego,
Y si te dolía, bueno, podía ser que fueras humano, pero si no te dolía, evidentemente venías del infierno y había que acabar contigo. Bueno, Juan además señaló que Grandier tenía 5 marcas en la espalda, en la nalga y en sus partes íntimas. Un médico fue llevado a la celda y frente a todos los que tenían que juzgarlo, clavó un estilete hasta el mismo hueso en cada zona indicada. Y bueno, os podéis imaginar los alaridos de este pobre hombre que llegaban, decían, hasta las propias calles del mundo. Y bueno, para los jueces esto no fue concluyente, ignoraban totalmente al pobre hombre sufriendo y dictaron su sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, tras ser sometido a todo tipo de torturas, hicieron trizas las propias piernas de Grandier y fue llevado a la plaza del mercado. Lo ataron a un poste y bueno, impregnaron como sus ropas en azufre. Negó las acusaciones de nuevo del crimen que evidentemente no había cometido y sus últimas palabras fueron un ruego: Dios, ten piedad de mí, perdónalos a todos. Señor, perdona a mis enemigos. Aun llegando hasta ese punto, ya sabiendo que no podía hacer nada, bueno, pues pidió un poco de perdón para quien lo enviaban allí. Bueno, ya sabéis que esto se hace frente a multitudes, murió calcinado y después de que la muerte de Grandier, diréis, bueno, acabó todo. No, pero ahí no acaba la cosa. Las posesiones continuaron y con ellas seguían las sesiones de exorcismo, que seguían atrayendo aún más curiosos. Juana seguía siendo la protagonista. Y bueno, en 1635 aseguró que el demonio Balaam marcó sus manos con el nombre de Jesús, María, José y Francisco de Sales. De repente esta mujer cayó enferma de gravedad y decían, bueno, que el diagnóstico que le daban era pues que sus días habían llegado hasta ahí. Y ante la mirada de todos se recuperó milagrosamente, diciendo que era gracias al óleo que San José le había derramado en su camisa. Evidentemente os podéis imaginar que esto hizo que tuviera una fama increíble por toda Francia, incluso por toda Europa, y llamó la atención de Richelieu y de la reina Ana de Austria. Con toda esta fama, lo que hizo fue escribir una autobiografía que salió en 1643 y se fue, pues bueno, de gira con Ana y Richelieu por toda Europa dando charlas. Finalmente esta mujer falleció en 1665 rodeada de fama y de santidad y de todo tipo de riqueza. Y os preguntaréis, ¿y qué pasó con el convento? Bueno, pues ahora mismo apenas quedan unas piedras. La iglesia en la que sí que estaba Grandier sí que pues sigue en pie y además es donde se realizaban estos exorcismos. Y bueno, donde ejecutaron a este pobre hombre, pues aún también sigue intacta y además hacen un mercado y todo ese tipo de cosas. Ahora yo os pregunto, sabiendo que la Inquisición muchas veces señalaban únicamente porque tu ropa era más blanca, porque tu marido era más guapo, o yo qué sé, por envidia, ¿por qué creéis que esta mujer señaló a Grandier? ¿Por despecho? Fue una histeria colectiva como hemos llegado a ver, porque eran 17 mujeres. Y aún así, después de la ida de Grandier, fue todavía más seguido.
¿Creéis que esta mujer hizo algo extraño, como algunas veces vemos, ese tipo de magia para intentar atar a otras personas? ¿O únicamente fue una farsa por despecho? Os leo en comentarios. Así que mis pequeños seres del Averno, os dejo con vuestras pesadillas. Adiós.